Hola amigos, un placer estar en contacto otra vez con ustedes acá por Genética y Producción, mi canal de YouTube. Los invito especialmente a ver la totalidad de este video, porque en él voy a comentarles y determinar los 6 puntos esenciales a la hora de formar un rodeo de cría bovina. Estos 6 puntos esenciales son los siguientes: adaptación, fertilidad, habilidad materna, precocidad, aumento de peso y conversión alimenticia. Estos 6 puntos son los que tenemos que buscar en cada vaca que forme nuestro rodeo. Y también lo podemos ir modificando, pero teniendo claro que tenemos que tener estos 6 puntos para hacer una ganadería sustentable, eficiente y finalmente que el negocio sea rentable para todos. Así que sin más, vamos al primer punto. La adaptabilidad, amigos, es el aspecto fundamental y clave, y es el número 1, es lo principal que tenemos que tener claro cuando buscamos la eficiencia y la rentabilidad del negocio ganadero. La adaptabilidad se tiene que realizar siempre adaptando el animal al ambiente y no el ambiente al animal. Y este punto de adaptabilidad nos va a permitir poder trabajar con todos los aspectos que siguen a continuación. La adaptabilidad se expresa básicamente en que el animal esté en una zona de confort para producir el producto que nosotros necesitamos que nos dé. Si en el caso de la vaca de cría es que nos dé un producto que sea útil para poder comercializarlo. Pero primero que todo tiene que existir la adaptabilidad del sistema productivo. Y esto es muy importante y quiero mencionarles que existen tantos sistemas productivos como establecimientos ganaderos hay, y en cualquier zona, y ningún sistema productivo es igual a otro. Pero en todos tiene que primar la adaptabilidad al entorno, al lugar, al manejo, a las condiciones ambientales, a las condiciones de producción, a las instalaciones, a todo lo que tienen que existe en un sistema ganadero. Lo primero es la adaptabilidad de ese animal que vamos a tener. Y a su vez también podemos ir generando adaptabilidades nuevas, que ir mediante las presiones de selección, de trabajo y de gestión que vamos a hacer, podemos lograr esa adaptabilidad tan ansiada. Entonces, como primer punto, la adaptabilidad del sistema productivo. Adaptar el animal al sistema y no el sistema al animal. Esa es la clave fundamental. Vamos al siguiente punto. El punto número 2, y también de vital importancia, es la fertilidad. Y hablamos de fertilidad como la capacidad de poder tener un ciclo ganadero en ese animal que nos entregue un ternero al año. Ese es, porque es la base del negocio. Si no hay ternero, no hay las distintas opciones que vienen posteriormente. La fertilidad es clave, y no solamente es mirar la posibilidad que se premien, sino crear las condiciones necesarias desde el punto de vista del animal para que eso se exprese. El animal, para tener una fertilidad, tiene que tener un equilibrio con el sistema, una adaptación, que es lo que vimos primero, pero a su vez tiene que tener las condiciones necesarias propias del animal para que pueda tener y cumplir la fertilidad. Y la fertilidad la vemos como el logro de un ternero por vaca por año. Si bien hay muchos factores que afectan la fertilidad, en el animal en sí, en el interior del animal, tienen que estar las condiciones dadas, como son corrección estructural, adaptación al medio, características, potenciar las características de importancia económica relacionadas a la fertilidad, buscarlas, y esto se hace con mucho manejo. Tenemos que
orientarnos a los vientres fértiles, a los vientres que con los recursos económicos que tienen pueden llegar a término y gestar, criar ternero, destetarlo y a su vez preñarse de vuelta. Esto es muy exigente, entonces, para lo cual tenemos que realizar mucha gestión en el manejo del rodeo, pero la fertilidad, amigos, es el punto y el comienzo. Es 10 veces más importante la fertilidad que la capacidad carnicera y la calidad de carne. La fertilidad es el puntapié del negocio, así que ténganlo muy en cuenta y asesórense buscando la mayor fertilidad de su rodeo. Y en esto hay mucha gestión y mucho trabajo por realizar. Vamos al siguiente punto. Llegamos al tercer punto y es la famosa precocidad. Esa característica que queremos que expresen los animales en el menor tiempo posible. Y esto se refiere básicamente justamente a alcanzar una determinada característica en menor tiempo relacionado o en comparación con sus contemporáneos. Y vemos dos claves en la precocidad. La precocidad sexual, o sea, alcanzar entrar en ciclo reproductivo lo más rápido posible, y la precocidad productiva, que también en parte engloba. Pero acá lo que sabemos de la precocidad, que es determinante para alcanzar las metas que vimos anteriormente de fertilidad y adaptación. La precocidad va a hacer que ese animal que se va a sumar al planteo ganadero lo haga en el menor tiempo posible. Sabemos bien que la precocidad está influenciada por las razas, hay diferencia entre las razas, pero también, ¿qué más podemos manejar en cuanto a la precocidad? Bueno, dentro de las razas, seleccionar los individuos que son más, que expresan más esta característica tan buscada. Podemos trabajar con el mejoramiento genético, con estrategias nutricionales y obviamente con sanidad y manejo, viendo para que se exprese. ¿Por qué es importante que se exprese esta característica? Porque vamos a reducir los tiempos en ganadería, que de por sí son largos, pero con la precocidad, logrando que ese vientre se desarrolle y entre lo más rápidamente posible al sistema ganadero, nos hace que sea más rentable nuestra cría de bovinos. La precocidad sexual es una parte importante, la precocidad productiva también, y esto lo englobamos a una que se llama la precocidad de engorde, esa característica que hace que el ciclo productivo sea más corto en el animal y pueda completar el sistema productivo y sea más eficiente para el negocio. O sea que la precocidad sexual y la precocidad de engorde son los dos pilares en este punto. Vamos al siguiente punto. Una vez que la vaca o el vientre se preñó, o sea que una vez que vimos la adaptación, la fertilidad y la precocidad que se engloban en eso, de ahí lo más importante es un poco la habilidad materna. En primer término, obviamente, tiene que haber una facilidad de parto tal que una vez que se preñó el animal, lo trascendente que sigue es la facilidad de parto, que para normalmente un ternero vigoroso y sano. Y acá, en cuanto a la habilidad materna, hay varios puntos para ver, que son un punto fundamental es la conformación de ubres, que evaluar continuamente los vientres con una estructura de ubre y una conformación de ubre que sea óptima para poder criar el ternero, porque ahí va nuestro negocio, sacar un ternero en un tiempo determinado con el mayor kilo posible, y esos kilos que gana lo genera justamente con la habilidad, con la capacidad de darle la vaca la leche al ternero, a su vez de la capacidad del ternero de generar sus propias ganancias. Pero no solamente la solidez de la ubre, de la conformación, también viene la solidez estructural del animal, y acá podemos meter temas o aspectos que son claves también, como es la longevidad, la sanidad en su conjunto, que sea estructuralmente correcta. Todo eso va a generar también la habilidad materna y a su vez también la permanencia en el negocio. Esos vientres que
que año tras año nos dejan cría, pero además esa cría es de la mejor conformación posible y con los kilos que el sistema productivo mejor nos permite producir. Entonces, la habilidad materna es una clave y no solamente hablamos de fertilidad, sino después de que parió el ternero, cómo es su habilidad para criar ese ternero, que a su vez habla de la rentabilidad del negocio ganadero. Vamos al siguiente punto. El aumento de peso siempre ha sido un tema un poco controversial porque en esto tenemos que tener muy en cuenta los aspectos anteriores, justamente la precocidad, la precocidad justamente de engorde sobre la que hablamos. Pero el aumento de peso se relaciona a que en un tiempo determinado ese animal pueda generar la mayor ganancia de peso en relación al ambiente y el animal en sí. Tenemos que tener mucho cuidado con el aumento de peso porque las características de crecimiento están relacionadas. O sea que si queremos tener aumento de peso rápido, bueno, tenemos que trabajar sobre la variabilidad genética dentro de la raza y con los individuos. ¿Por qué? Porque las características de conformación carnicera y que son de importancia económica están muy correlacionadas. Esto quiere decir que si yo busco un peso al destete alto, me va a llevar también a pesos al destete, a pesos adultos, pesos finales también altos. Entonces vamos a generar sin querer una restricción en nuestra selección. ¿Por qué? Porque aumentamos el tamaño del animal. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente en la selección y en la variabilidad de obtener pesos al destete, por ejemplo, o conversiones altas, pero dentro de un biotipo o de un tamaño moderado. Y ahí está la variabilidad en las razas. En todas las razas, en mayor o menor medida, tienen esta característica, pero la tenemos que encontrar y seleccionarla, teniendo en cuenta que la rentabilidad del negocio se basa también en los kilos de ternero, pero principalmente por la cantidad de ternero, después por los kilos de esos terneros. Entonces tenemos que tener el aumento de peso como un aspecto clave y dentro de lo moderado que tiene que ser, porque esto no podemos irnos a los extremos. Así que vamos al siguiente punto. El último punto, y no menos importante, se refiere a la conversión alimenticia, esa capacidad que tenga el individuo para convertir alimentos de mediana y mala calidad en carne, de la manera, en músculo que posteriormente es carne, de la manera más eficiente posible y al menor costo. Y esto también se tiene un trabajo selectivo y hay que buscarlo y hay que trabajar sobre esto. Los avances genéticos han mostrado que se puede elegir reproductores o animales que tengan esta característica de, con la menor cantidad de alimento posible, convertir la mayor cantidad de músculo de carne posible. Entonces, esta característica tenemos que trabajarla, tenemos que ver esos animales que cumplen todas las funciones y a su vez nos convierten más eficientemente el pasto en carne. Y esto se relaciona con los parámetros anteriores, con la adaptación, con la fertilidad, con la precocidad, con la ganancia de peso y con la habilidad materna. Así que en definitiva es un punto también que tenemos que trabajarlo. Y como les digo, hay variabilidad dentro de su propio rodeo, pero tenemos que ver, tenemos que medir, tenemos que evaluar. ¿Para qué? Para ir cada vez mejor y mejorando este aspecto tan importante como los otros que les he nombrado. Vamos al último punto. Como conclusión de este video, quiero dejarles un par de reflexiones y quiero que les sea y seguramente van a ser de mucha utilidad. En sistema de cría tenemos que tener un plan, tenemos que trabajar con un objetivo, tener disciplina. Esto es dinámico, todo lo que les mostré es dinámico, podemos hacerlo continuamente en el rodeo, hasta alcanzar y grabarnos en nuestra mente estos 6 esenciales que van a hacer que su
su productividad ganadera y su negocio ganadero vaya mejorando y se vaya fortificando y vaya siendo claro, y que todos los componentes del sistema productivo en cuanto a los recursos humanos, la gente que trabaja los tenga claro, que tenga desde el peón que está en el rodeo viendo la aparición, controlando, supervisando, hasta los mandos gerenciales. Todos tienen que estar compenetrados en los cuales, en estos 6 esenciales en ganadería. Tenemos que tener una continua medición y evaluación. Y lo más importante de todo, que tengamos sentido común al aplicar estas cosas. Que consultemos, que profundicemos los conocimientos, que esto lo hagamos cada vez más eficiente y con el menor gasto posible de tiempo, de recursos humanos, y para esto hay que capacitarse. Y sin lugar a dudas, amigos, genética y producción es el lugar donde te podés capacitar. Les dejo un fuerte abrazo a todos y vamos para el próximo video, que va a venir en breve, porque genética y producción te responde, genética y producción está comprometido con el ganadero de todo el mundo. Un fuerte abrazo, amigos.